Como siempre, agradeciendo su agradable compañía, lo invitamos a quedarse con nosotros para compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El rendimiento de los fondos de pensiones administrados por las AFP alcanzó un 15.34% al cierre del tercer trimestre de este año, informó la presidenta ejecutiva de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Kirsis Jaques. El secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montaz, proclamó que el gobierno está obligado a endeudarse coyunturalmente para evitar el aumento de la pobreza y del desempleo. Enfatizó que el gobierno está obligado a dinamizar la economía y si para ello tiene que endeudarse, nos vamos a endeudar. El Senado aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de modificación al presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año 2009, elevándolo en 8.088 millones de pesos. El senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que la modificación se hizo para mantener la estabilidad cambiaria, reactivar la economía y la sostenibilidad fiscal con el propósito de enfrentar los efectos de la crisis mundial. Los países de Centroamérica y República Dominicana presentaron un plan de inversiones y financiamiento para superar la crisis económica a representantes de varios organismos financieros regionales e internacionales reunidos en Guatemala. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, vamos a estar con ustedes comentando los temas, como siempre, de actualidad económica. En estos días se ha generado una polémica pública por un asunto que los industriales, la Asociación de Empresas Industriales ha puesto sobre el tapete en relación con lo que ha sido la firma de acuerdo, o por lo menos la presentación de la carta de intención por parte de las autoridades al Fondo Monetario Internacional para la firma de un acuerdo tipo stand-by por 28 meses, el cual incluye una serie de financiamientos que estaban prácticamente en carpeta, esperando que el gobierno tomara la decisión de suscribir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchos de esos préstamos están dirigidos a resolver problemas urgentes, como son, por ejemplo, el tema eléctrico, resolver problemas de inversión, hacer viable, si se quiere, las finanzas públicas para a través de la corrección del déficit o desequilibrio en las finanzas públicas. Y también hay una parte de esos financiamientos que estarían dirigidos a inversiones sociales, a aquellas inversiones que haría el gobierno en aquella parte de la población más necesitada. La deuda, según los industriales, estaría rondando los 18.000 millones y de acuerdo con la apreciación que ellos tienen, eso podría subir a unos 22.000 millones, 18.000, algunos 22.000 millones próximamente. Y entonces el gobierno ha hecho algunas aclaraciones y algunos funcionarios públicos, como el secretario de Hacienda, por ejemplo, se ha referido al tema y ha dicho que era una necesidad tomar esos préstamos para reactivar la economía y para hacerle frente a la crisis internacional que ha afectado, por lo menos los efectos de la crisis internacional sobre la economía dominicana. El secretario de Hacienda ha sido reiterativo en el sentido de que si hay que tomar los préstamos, pues el gobierno lo hará, porque es una necesidad. Y entonces aquí nosotros hemos entendido, Henry y quien les habla, que es importante que este tema de la deuda lo tratemos con algunos detalles, un poco con la idea de orientar a la familia dominicana sobre estas polémicas, porque muchas veces estos temas se ponen sobre el tapete
no se manejan adecuadamente, se generan confusiones y entonces la población se hace una percepción errada de lo que está discutiéndose. Y creo que es un deber de un programa como este, que es especializado en temas económicos, que nosotros nos refiramos a este tema y que le demos a la población la mayor cantidad de detalles posible a los fines de que haya una idea clara. Todo el mundo sabe que la deuda es un problema, todo el mundo sabe que la deuda es un compromiso que se asume y que genera un costo, y todo el mundo también debe saber que ese costo afecta a las finanzas públicas, porque la proporción de los ingresos del Estado que hay que especializar para el pago del servicio de la deuda, es decir, del capital más los intereses, es mayor en la medida en que la deuda aumenta. Si la deuda se mantiene aumentando progresivamente, obviamente va a llegar un momento en que prácticamente la totalidad de las finanzas públicas pudieran estar destinándose al pago de servicio de la deuda, y entonces el gobierno no tendría recursos, salvo que incurrir en nuevas deudas para enfrentar lo que son los problemas más urgentes de la sociedad dominicana, como es su deber. Sí, como no, Luis, buenas noches amigas y amigos de Agenda Económica. En efecto, esta noche vamos a dedicar nuestro programa al análisis de este punto, que promete ser un tema de la agenda económica para los próximos seguramente 4 o 5 años, porque yo no quiero atreverme en hacer pronóstico más allá de esos 4 o 5 años. Hay muchas formas de analizar el tema de la deuda. Está el tema de la necesidad, está el tema del uso que se le da a los fondos que se obtiene la deuda, está el tema de cómo medir la deuda, cómo determinar si una deuda es alta, si es baja, si su pago es sostenible o no, si el perfil de deuda es arriesgado, en fin, una serie de parámetros. Pero con el permiso de Luis, quizás con una forma de introducir también este tema con algunas cifras y haciendo referencia a uno de los titulares de hoy, que es el tema de la aprobación por parte del Senado de la modificación al presupuesto. Quería compartir con ustedes precisamente algunas de las cifras para entender bien qué se está modificando del presupuesto y qué probabilidad hay de que realmente se llegue a cumplir esas cifras del presupuesto, porque ahí hay un tema interesante del lado de la cuenta de inversiones, del gasto de capital básicamente. Dentro de los principales cambios, es lo que ha motivado básicamente, hay 2 elementos que han motivado esta modificación del presupuesto. Usualmente, cuando se hacían modificación al presupuesto en República Dominicana en los últimos años, eran más bien presupuestos complementarios, en el sentido en el cual aparecían mayores recursos, generalmente una mayor necesidad de gastos, como fue el caso el año pasado, con el aumento básicamente del salario en el sector público, y por ende eso obliga necesariamente a consignar esos cambios importantes en el presupuesto. Este año hay 2 fundamentos muy diferentes. De un lado, como bien es sabido, hubo especialmente durante la primera mitad de este año una caída drástica de los ingresos, tanto vis-à-vis el año pasado como más especialmente, de ahí el problema, versus lo que estaba consignado en el presupuesto. Entonces, un primer objetivo, obviamente, de esta modificación del presupuesto es reconocer la caída de los ingresos a nivel tributario. Y del otro lado, los cambios que están significando a nivel de las cuentas de financiamiento, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después de haber pasado básicamente 8 meses durante el año, de enero a agosto, con un perfil de endeudamiento, de financiamiento del presupuesto completamente distinto a lo que estaba consignado en el presupuesto. El presupuesto estaba buscando unas fuentes importantes de financiamiento a través de endeudamiento externo, y básicamente esos canales se habían secado hasta que se conociera la negociación y la posible firma de un acuerdo